Hola, buenos días. Mi nombre es Francis Tobar, Key Account Manager del Club de Innovación. En la mañana de hoy les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión del programa de apoyo integral para la continuidad operacional y trabajo remoto eficiente. Es un programa que se está buscando apoyar a las empresas a poder seguir operando en este contexto originado a partir del COVID. Desde el Club de Innovación agradecemos a nuestros partners Deloitte y Hooks Consultores, con quien hemos desarrollado este programa, y a los más de 40 participantes que tenemos conectados en esta oportunidad. Las presentaciones las estaremos facilitando después de la sesión. Les recordamos que esta jornada forma parte de la tercera sesión de un programa de 4 módulos, en el que cada uno fuimos cubriendo de manera general las principales palancas que puedan apoyar a mantener una continuidad operacional y un trabajo remoto eficiente. El primer módulo fue acerca del aprendizaje adaptativo y la nueva normalidad. En el segundo módulo, que lo realizamos la semana pasada, estuvo centrado en el liderazgo de personas en tiempos de contingencia, abordando puntos de liderazgo de equipos a distancia. El día de hoy, el tercer módulo tratará sobre cómo la innovación puede apoyar a la continuidad operacional, conociendo las metodologías y herramientas que puedan ayudar a adoptar una cultura de trabajo remoto. Finalmente, el cuarto módulo, programado para la próxima semana, abordaremos la sostenibilidad de los negocios, abordándose cómo los cambios de hábitos, prioridades y comportamientos de las personas van a influir o están influyendo en la relación entre las empresas y la sociedad, generándose modificaciones y adaptaciones en los modelos de negocio. La agenda de hoy está contando con speakers de excelente trayectoria profesional. El primero nos acompañará Sebastián Pilasi, gerente general del Club de Innovación, que nos compartirá sobre cómo la innovación puede apoyar a la continuidad operacional. Le va a seguir, luego de la presentación de Sebastián, viene Sergio Quiroga, director del área de agilidad de negocios en Nissan, Chile. Nos compartirá un caso de estudio sobre la implementación del trabajo remoto en este escenario. Mientras que Martín García, director de consultoría digital de Hooks Consultores, nos va a contar un poco más sobre todas esas metodologías y herramientas para la adopción de trabajo remoto. Al finalizar la sesión de Martín, tendremos un módulo de preguntas y respuestas. Antes de comenzar con la primera presentación, nos gustaría agradecer a MediaSmart. MediaSmart es una empresa que ofrece servicios de consultas médicas en línea, y a través de su plataforma nos puede agendar fácilmente citas médicas y cuenta con un equipo médico de especialistas de alto nivel y un valor accesible. Creemos que este tipo de soluciones pueden ayudarnos a mantener una continuidad operacional que es vital para enfrentar estas crisis, y nos auspician a través de un código de descuento en donde los participantes de la sesión van a contar con 3 meses gratis de telemedicina para todos los asistentes de la sesión de hoy. Solo tienen que ingresar el código CDI 2020 en la casilla COD referido al ingresar a su página web www.mediasmart.life. Les invitamos a compartir la experiencia de esta jornada en las redes sociales utilizando el hashtag sesiones de innovación. Y bueno, nuevamente muchas gracias por la participación, y desde ya les estoy dando pase a Sebastián Pilasi. Sebastián Pilasi es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, cuenta con un máster en Business Administration de la Escuela de Madrid Business School, posee 12 años de experiencia en innovación estratégica, exdirector de innovación de la TAM, exdirector ejecutivo Trencadis, exgerente I+D+I de Codelcotec y actual gerente general de CDI, del Club de Innovación. Con ustedes, Sebastián. Hola Francis, muchas gracias. Necesito que me dejes de compartir la pantalla para compartirla. Sí. Ahí sí. Ahí. Gracias.
¿Se ve bien mi pantalla ahí o no? ¿Sí? Sí, sí, se ve bien. Súper. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a comentarles un poquitito de la innovación y su impacto en la seguridad, la continuidad operacional y la eficiencia operacional en esta tercera sesión. Y para soltar un poquitito la mano, los invito a que se pueden meter a www.menti.com, no sé si puedes copiarlo ahí, Francis, en el chat, para responder algunas preguntas de cómo estamos o cómo percibe la audiencia que está Chile en términos de innovación. Avísenme ahí si pueden ir ingresando www.menti.com y les debe aparecer la pregunta que está posteada ahí. ¿Cómo está la innovación en Chile en relación con el mundo? Ahí ya empezaron las votaciones. Ahí un poquitito más. Vamos a esperar que voten algunos más. Ahí ya tenemos 12, 13 respuestas. Unos minutitos para que el resto pueda votar. Ahí vayamos tomando un pulso. Ok. Voy marcando un poquitito la votación. Ahí. Ven ahí un poco las votaciones, ¿ya? No quería ir mostrando ante la pantalla para evitar que vayan haciendo trampa los que no sabían. Claramente hay una buena noción en la audiencia, ¿cierto? De que estamos ahí más o menos, ¿cierto? Estamos dentro del 50% superior, ¿ah? De acuerdo al último Global Innovation Index del 2019, estamos en el lugar 51 de las 129 países que toman la muestra, ¿ah? Así que estamos regular, estamos dentro de ese 50%. Y la segunda pregunta, si les aparece ahora, es, bueno, ¿y en Latinoamérica? ¿Ah? ¿Cómo creen ustedes que estamos en Latinoamérica? ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos? ¿Somos los top one? ¿Somos los segundos más innovadores? ¿Estamos dentro de los 5 más innovadores? ¿Somos los menos innovadores de la región? ¿Ah? Ahí muy marcado, ¿cierto? Donde casi todos, esperamos que esto no se esté influenciando la gente por lo que están viendo la pantalla, ¿ah? Casi todos dicen que estamos dentro de los 5 más innovadores. Hay algunos que dicen que somos los segundos más innovadores. Y la verdad es que estamos bastante bien en relación al resto de la región, ¿ah? Cuando hablamos de Latinoamérica, sí estamos bien posicionados y donde somos el primer país en Latinoamérica, ¿ah? Si se fijan, encabezamos la lista en Latinoamérica, después viene Costa Rica, México, Uruguay, así que sí, en Latinoamérica estamos súper bien, pero cuando lo comparamos con el resto del mundo, no estamos tan bien, ¿ah? Y otra pregunta para seguir soltando un poquito la mano y entrar en el contexto de, bueno, ¿cómo creen ustedes que estamos en términos de inversión en I+D, que es un indicador relevante, ¿cierto? ¿Cuánto invierte del PIB Chile en I+D? No sé si les aparece ahí la segunda pregunta, tienen que poner ese otro código y les debe aparecer ¿cuánto invierte Chile en I+D? Ya, ahí están apareciendo las votaciones, voy a esperar que voten algunas para que aparezca la pregunta. Hay algunos que están votando, perfecto, voy a mostrarles un poquitito cómo van las votaciones y ahora sí se pueden influenciar las personas con lo que voy a estar mostrando.
Entonces tenemos bastante divididas, ¿cierto?, las votaciones, entre el 2 y el 5%, entre 0,5 y 2%, o menos del 0,5%. La mayoría piensa que estamos y invertimos entre un 0,5 y el 2%. ¿No? Y les voy a compartir otra pregunta que tiene que ver que, bueno, en los últimos 8 años, la innovación en Chile, ¿creen que ha aumentado? ¿Ha subido la cantidad de innovación que hemos hecho? Como dice Charles Bouraque, hemos estado parejitos, ¿cierto? No ha subido ni ha bajado, o ha decrecido. Hay menos innovación que lo que había hace 8 años atrás. Perfecto. La gran mayoría piensa que la innovación ha aumentado. Hay un par de Charles Bouraques por ahí, parejitos, ¿cierto? Y algunos que piensan que ha decrecido. Bueno, les voy a comentar yo ahora, en verdad, qué es lo que ha pasado. ¿Ya? Voy a esperar un poquito para soltar la mano y entender cómo veían ustedes como audiencia, ¿cierto?, que estaba evolucionando la innovación en nuestro país. Disculpa, Sebastián. ¿Sí? Héctor Watanabe levantó la manito. Ya, las preguntas las vamos a ir haciendo al final, entiendo, ¿cierto? Entonces, Héctor, si tiene una pregunta, poderla ir posteando en la casilla de pregunta y respuesta y la resolvemos al final, ¿te parece? Bueno, entonces, como les decía, ¿qué porcentaje del PIB invierte Chile en I+D? Es bien bajito, ¿ah? Si se fijan es un 0,38%, versus lo que invierten los países que más invierte como Corea del Sur o Israel, que invierten más de un 4% en innovación. Y la segunda pregunta tenía que ver con cómo ha evolucionado la innovación en los últimos 8 años, y la verdad es que en términos prácticos ha decrecido. Hoy día innovamos menos que lo que se innovaba como país el 2011. ¿Ya? Eso solamente para tener algunos antecedentes de cómo está la innovación. Si bien, como les decía, en la región estamos más o menos bien, a nivel mundial no estamos tan bien, y hay que poder potenciarlo. Hubo un boom en el fondo de la innovación durante el año como 2012 al 2014, y después empezó a bajar un poquitito. ¿No? Así que esto es un poco para poder ir remeciendo y empujando a que hagamos más innovación. Pero bueno, hoy día yo les quiero comentar de cómo la industria 4.0 está ayudando a poder enfrentar la contingencia actual, ¿cierto? Cómo a través de esta cuarta revolución, ¿cierto? Que tuvimos la primera revolución industrial ¿cierto?, que inició en el siglo XVIII con la máquina de vapor, después la segunda revolución en el siglo XX con la invención de la utilización de la electricidad, en la producción más masiva, la tercera revolución más informática, muy impulsado por Internet, y ahora estamos en la cuarta. ¿Y qué es lo que es esta cuarta revolución o industria 4.0? Básicamente fue acuñada por Klaus Schwab, que fue el fundador del Foro Económico Mundial el año 2016, y considera una etapa súper fuerte de digitalización. Por eso tiene mucha relación con la transformación digital, ¿cierto? Y los sistemas ciberfísicos, que son básicamente la interacción de espacios físicos con espacios virtuales, ¿cierto? Donde un mecanismo, en este caso una máquina, es controlada y monitoreada por algoritmos basados en computación y estrechamente integrados con Internet. Entonces, esto está permitiendo que las fábricas sean más inteligentes, que las máquinas operen entre sí en tiempo real como operamos nosotros humanos, o que operen humanos con máquinas en conjunto. Y esta industria 4.0 es una revolución súper potente porque impacta toda la producción y toda la operación. Es relevante porque impacta las distintas industrias y los distintos sectores, ¿ya? A su vez, también impacta a la sociedad, el comportamiento del consumidor. Están cambiando los hábitos asociados a toda esta industria 4.0 y esta interconexión entre el mundo físico y el mundo virtual. Por otro lado, genera también un cambio importante en la fuerza laboral. Están saliendo y se requieren nuevas competencias, distintas competencias, que es importante que se vaya capacitando a la gente a interactuar en este nuevo ecosistema.
Como decía, se integra el mundo físico y el virtual y permite visibilizar la operación. Había mucha información disponible, pero esta industria 4.0 permite poder visibilizarla, entender y saber qué es lo que está pasando en la operación y con eso ir tomando decisiones en línea. Entonces, está cambiando, ¿cierto?, la forma como hacemos las cosas y cómo interactuamos. Y por eso tiene una relevancia muy importante. Y dentro de las tecnologías habilitantes de la industria 4.0, está el IoT, el Internet de las Cosas, o el IIoT, que es el Internet de las Cosas industrial, que es el más relevante. Pero también hay habilitantes como el Big Data, que lo han escuchado, Data Analytics, Data Mining, realidad aumentada, manufactura aditiva o impresión 3D, ciberseguridad, los cobots, que son la interacción entre robots y humanos, ¿cierto?, de manera colaborativa, la inteligencia artificial, los digital twins, o gemelos digitales, los drones, etc. Hoy en particular yo me voy a basar un poquitito más en IoT, que es la que ha tenido más impacto, y he tomado algunas prácticas para poder compartir con ustedes que se están haciendo en Chile y en el mundo, asociado a cómo podemos generar una continuidad operacional o cómo podemos apoyar a esta continuidad operacional a través de esta tecnología. Uno de los temas más relevantes, ¿cierto?, es la seguridad. ¿Cómo logramos nosotros mantener la seguridad de las personas? ¿Cómo mantenemos una continuidad operacional sin poner en riesgo a las personas? Y un buen ejemplo de esto es lo que está haciendo Codelco Teniente. Esto empezó antes de la contingencia actual, pero Codelco Teniente está manejando estos cargadores frontales que ven ustedes ahí a la izquierda, ¿cierto? Que son cargadores en la mina subterránea, y estas máquinas están siendo teleoperadas a 15 kilómetros de distancia, fuera de la mina, donde está este operador sentado, ¿cierto?, cómodamente en esta oficina, y donde va manejando remotamente este equipo. Hoy día este tipo de prácticas son súper relevantes porque permiten continuar con una operación, sacando al operador de una operación de riesgo, ¿cierto? Acá hay derrumbe, es un lugar riesgoso de trabajo, y entonces permite sacarlo de la operación. Está mucho más cómodo trabajando en la oficina, y aparte se puede extender a otras prácticas. Por ejemplo, imagínense usted, en la industria de la construcción se pueden operar grúas de manera remota, se pueden operar brazos mecánicos en distintas industrias, etc. ¿Ya? Y estas son cosas que están pasando acá en Chile. Otro tema súper importante para poder apoyar en términos de seguridad y hacernos cargo un poquitito de lo que está pasando con el COVID-19, es, por ejemplo, lo que está haciendo Amazon en Inglaterra, donde está incorporando un tracking de personas. Básicamente es un sistema que genera un geofence, ¿cierto?, o un perímetro virtual que permite avisar cuando dos personas están más cerca de 1,5 metros. Por lo tanto, se genera una alerta, ambas personas saben de que hay alguien que está más cerca si es que no lo ha visto en la operación, pero por otro lado va haciendo un levantamiento por detrás, con la información que se está levantando, de mapas de calor y la interacción de potenciales personas dentro de la operación que pudiesen estar en riesgo porque rompieron esa barrera de 1,5 metros, y por lo tanto no puede eficientemente empezar a gestionar a las personas. Entonces podría empezar a retomarse una operación a través de este tipo de dispositivos que permite tener cierto control y trazabilidad de las personas. Por otro lado, en China, algo un poquito más agresivo, quizás por algunos no tan bien visto, pero hay estas suertes de pulseras que son muy similares a los dispositivos brazaletes que utilizan para los presos, ¿cierto? Pero se los ponen a las personas que están en cuarentena. Y esto permite, de alguna manera, tener una alerta si es que la persona que está en cuarentena sale de su casa, pero por otro lado, también permite, a través de la conexión con las cámaras de seguridad, con otros dispositivos, y todo esto que está almacenado en la nube, ¿cierto?, ir generando también georreferenciación, identificación de personas en las que esta eventual persona en cuarentena tuvo contacto si es que salió de la casa. O sea, ok, primero me avisa que la persona salió de la casa en cuarentena, pero por otro lado se va levantando una información con georreferencia de por dónde pasó y con quiénes puede haber interactuado, de manera de poder aproximarse a esa población y poder prevenir el contagio.
En España también se está implementando un sistema que permite a la policía, por ejemplo, identificar a través de las señales Wi-Fi de los teléfonos y Bluetooth, donde se empieza a concentrar un grupo importante de personas. Entonces, cuando hay un grupo más masivo, se emite una alerta, ¿cierto? Y se puede controlar en el fondo esa situación. Otra cosa que se está utilizando bastante en Estados Unidos, ¿cierto? Son estos sensores, termómetros inteligentes, que se están poniendo en los distintos supermercados, ¿cierto? En los distintos espacios de mayor afluencia de público. Y como ven en ese mapita, van mapeando de alguna manera donde se encuentran personas que tengan una temperatura sobre 37 grados y también ir identificando donde pueden haber zonas de mayor riesgo de contagio. Y esto mismo se está utilizando también en las empresas, donde se mapea un layout de la organización y se va monitoreando áreas específicas donde puede haber una persona que supere esa temperatura. Y con eso también se permite poder gestionar de manera eficiente, ¿cierto? El personal, ¿cierto? Y evitar los contagios. Otro ejemplo súper relevante que tiene que ver ya pasándonos de los temas de seguridad a los temas de liquidez, ¿cierto? Es muy importante, sobre todo en este contexto, que las empresas mantengan su liquidez. Las empresas, dado las bajas de ventas, se van a ver muy apretadas de caja y hay que ver cómo ayuda a poder mantener esa caja. Y una cosa muy relevante es el manejo de inventario. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se están utilizando estos sensores para monitoreo de la carga de los containers a través de ultrasonido. Y son dispositivos que son bastante económicos, estamos hablando de cientos de dólares, no de miles de dólares, donde permiten monitorear cuánto inventario hay en esos silos, ¿ah? Y por lo tanto ir haciendo las compras de manera más ajustada, para poder ir teniendo mayor liquidez, como les decía. Otro ejemplo, en Suecia, ¿cierto? Para poder también optimizar los recursos de las municipalidades, disminuir los costos, por ejemplo, de transporte en benzina, es que existen estos sensores inteligentes en los basureros, y por lo tanto tiran una alerta cuando están copados más de un 60% de su capacidad. Y ahí son retirados. Entonces un camión probablemente tiene que ir a muchos menos puntos a recolectar basura y recolecta solamente los que ya tienen cierta capacidad de llenado, y no tiene que pasar por por todas las localidades recogiendo todos los basureros, que hay muchos de ellos que no van a tener suficiente basura y pueden aguantar algunos días más. Otro tema súper importante para mantener esta liquidez es poder tener mayor visibilidad de las distintas cargas. Las empresas que importan distintos insumos y materiales pueden tener un tracking mucho más exacto de dónde están esos distintos insumos y productos y cuándo van a llegar, de manera de poder hacer las compras lo más calzado posible. Con esto, empresas han logrado disminuir hasta un 36% de su costo de inventario, que eso no lo lleva a plata, son muchas lucas. Entonces también es una forma como este IoT, estas tecnologías permiten ir teniendo visibilidad de ese inventario y poder hacer las compras más ajustadas y poder mantener, como les decía, esa liquidez. Por otro lado, hay empresas que también han utilizado este Internet de las Cosas para poder medir las pérdidas, ¿cierto?, en el proceso productivo. Entonces, esta empresa en Estados Unidos lo que hacía era poder medir los metros y pesar cuánto plástico iban perdiendo en su proceso de packaging, en una empresa de packaging. Y con esto lograron tener visibilidad de cuáles eran los procesos que se estaban saliendo de lo que tenían estipulado como promedio, y cuando se generaba esa salida se activaba una alerta y se ajustaban las máquinas. Y por otro lado, la máquina iba aprendiendo por inteligencia artificial, ¿cierto?, cuáles eran los parámetros que tenía que ir ajustando, y con eso lograron reducir las pérdidas en 6 meses. Aquí estamos hablando de ahorros de $500,000 en ese periodo de 6 meses, por incorporar este tipo de dispositivos que permite visibilizar cómo están aprovechándose
los recursos. Me quedan 5 minutos, así que me voy a ir apurando un poco, que me avisan por interno. Otra cosa importante para poder mejorar la liquidez, ¿cierto?, está asociado al mantenimiento predictivo, donde se pueden reducir los costos entre un 10 y un 15%. Esto permite poder extender la vida útil de las distintas componentes de la máquina, en vez de tener que cambiar un repuesto, ¿cierto?, de una máquina porque por catálogo dice que se cambia cada X hora. Con este mantenimiento predictivo uno puede chequear que efectivamente esa pieza pueda extender su vida útil algunas horas más, y por lo tanto permite no tener que hacer un recambio de piezas de manera inmediata hoy día, que es más necesario mantener, ¿cierto?, esta plata en caja. Entonces eso también permite optimizar costos de repuesto y poder llevar adelante una liquidez un poco más sana en estos periodos de vacas flacas. Otro apoyo súper relevante para poder mantener esta continuidad operacional y la eficiencia es este trabajo colaborativo con robots. Si se fijan, hay una persona trabajando simultáneamente con un robot, y esto es muy utilizado en la industria automotriz, de plantas de ensamblaje, y donde puede trabajar de manera conjunta un operario con una máquina. Así, un operario puede estar trabajando con varias máquinas, y por lo tanto, hoy día que hay que mantener un distanciamiento social, se puede mantener esa continuidad operacional. Por otro lado, algunas otras cosas que pueden ayudar también a reducir los costos, está asociado a realidad aumentada, ¿cierto?, donde se pueden ir ejecutando actividades a distancia, donde ese operador que ven ahí en la foto puede ir ejecutando ese proceso de mantenimiento guiado por estas indicaciones visuales, y puede ser apoyado remotamente por un experto técnico, y donde el que ejecuta la labor no es necesariamente una persona tan técnica, una persona que puede estar in situ y puede estar siendo dirigido por un especialista que está a cientos de kilómetros de distancia. Por lo tanto, hay una optimización también importante en los costos de ejecutar estas tareas. Por ejemplo, BMW ha estado instaurando este tipo de herramientas para poder ir capacitando a sus mecánicos, ¿ya? Y por lo tanto, desarmar un motor es muy sencillo, donde ellos se ponen estos lentes y van viendo dónde tienen que sacar cierto tornillo, qué herramienta tienen que utilizar, etc. Eso también es una buena sugerencia para poder incorporar en estos periodos de crisis. Para ir cerrando, les sugiero este informe, este reporte que sacó McKinsey a fines de abril, donde aborda varias de las cosas que yo les he presentado hoy día en mayor profundidad, de cómo el IoT puede ayudar en estos tiempos desafiantes. De hecho, muestra una tablita que consiste en las distintas horizontes que sugieren ellos que hay que abordar para poder paliar esta situación. El primero tiene que ver con resolver, ¿cierto?, que es cómo poder mantener la continuidad operacional hoy día, que es en gran parte de lo que yo les he mostrado hoy, y que tiene que ver con poder mantener por un lado la seguridad de los empleados, por otro lado la liquidez, y por otro lado bajar los costos. Eso permite paliar de manera más inmediata lo que está pasando con, por un lado, mantener, como les decía, la seguridad de las personas y lograr hasta ahorros de 40% con alguna de estas prácticas. Por otro lado, el segundo horizonte que proponen es el Return and Resilience. Es ir mirando cómo hacer el escenario de poder volver a los negocios, aumentando la flexibilidad, ¿cierto?, y la estabilidad financiera, pensando en cómo van a volver las empresas a esta nueva realidad. Y el tercero tiene que ver con Reimagination and Reform, que es respondiendo en fondo a la pregunta de cómo podemos mejorar el negocio en el largo plazo en un mundo que ha cambiado y va a seguir cambiando con la pandemia, y poder emerger más fuertes de ese proceso. Les recomiendo ese artículo. Yo después voy a dejar posteado el link ahí en el chat para que lo puedan descargar. Y para ir cerrando, comentarles que en este overview rápido que he mirado de algunos ejemplos que pueden acercarse a las empresas y poder ayudar
a través de esta industria 4.0 a la continuidad operacional. Si se fijan, muchas de las industrias, que la gran mayoría va a estar decreciendo en este periodo, pero el IoT va a estar creciendo al menos un 20%, hasta 66 billones de dólares este 2020. Y dentro de ese mismo contexto, la industria de los wearables, ¿cierto? Todos estos instrumentos como sensores, etcétera, que se pueden poner como un chaleco, ¿cierto? Se pueden llevar dentro de los zapatos de seguridad, mascarillas, etcétera, va a tener también un crecimiento súper relevante. Estas son cosas que están pasando hoy día, que el objetivo, de una manera, una pincelada muy general, era poder acercar casos de uso y buenas prácticas para que puedan ir aprovechando en sus empresas y entre todos poder ir manteniendo esta continuidad operacional. Así que muchas gracias, con eso dejo de compartir mi pantalla. Si es que tienen preguntas, feliz las respondo al finalizar. Y ahora le devuelvo la pantalla a Francis. Un segundo, Francis, para... Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Es muy importante tener en cuenta cómo la innovación nos puede ayudar a buscar soluciones para reducir tiempos y reducir costes. Ahora le voy a dar el pase a Sergio. Sergio Quiroga, director del área de agilidad de negocios en Nisum Chile, nos va a compartir un caso de estudio sobre la implementación del trabajo remoto en este nuevo escenario. Sergio es ingeniero civil en computación con más de 8 años de experiencia en agilidad y transformación digital. Ha liderado iniciativas de transformación digital en distintas compañías líderes en su industria, motivando y promoviendo la mejora continua. Posee una amplia experiencia en agilidad aplicable a los equipos y negocios, y actualmente como director su foco principal es ayudar a sus clientes a desarrollar sus respectivos negocios, productos digitales e iniciativas transformacionales. Posee 3 certificados relacionados a agilidad de negocio y un diplomado en liderazgo para gerentes. Adelante, Sergio, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Francis. ¿Se escucha? Se escucha bien, sí. Hablando perfecto. Súper bien. Entonces voy a pasar aquí a presentar. A ver. Perfecto. Ahora sí. Ahí sí, se ve. Bueno, gracias, Francis, por la introducción. Muchas gracias también por la invitación a este webinar. Lo que quiero hacer hoy día es compartir con ustedes una experiencia real, reciente, de implementación, ¿cierto?, de trabajo remoto, dadas las circunstancias actuales que estamos viviendo todos, ¿cierto? Este contexto de la pandemia del COVID-19. Y quería hacer una presentación muy práctica, muy concreta, con experiencias que hemos estado nosotros viviendo en las últimas semanas, cosa que sea una ayuda para tomar ese primer paso o para hacer un pequeño quick win, ¿cierto? Pensando mucho en el 80-20, que a veces pequeños cambios pueden ayudar mucho. Esa es la idea de la conversación de hoy día. Y quiero hablar solamente un poquito de por qué estamos haciendo esto, que tiene que ver Nisum con trabajo remoto, el contexto de lo que estamos viviendo, el equipo del que vamos a hablar, los desafíos que hemos tenido y después algunas buenas prácticas. Entonces, rápidamente, acerca de nosotros, bueno, mis láminas, yo tiendo a ponerles bastante texto porque me gusta que después cuando se revisa el material sean un poco autoexplicativas, pero básicamente Nisum nace el 2012 como una oficina de desarrollo de software nearshore para clientes de retail en Estados Unidos. Así que nosotros como Nisum Chile nacimos como una compañía de trabajo remoto, lo llevamos en el ADN y durante todos estos años hemos ido, ¿cierto?,
entre las distintas oficinas. Hemos ido desarrollando un modelo de trabajo remoto que hemos denominado Agile Next Door, que se ha ido formando y destilando, ¿cierto?, en base a la experiencia y en base a la investigación que hemos hecho también de cómo lo hacen otras compañías. Y se basa básicamente en 3 pilares que son Human Connection, Collaboration Approach y aparatos, que después vamos a ver un poquito cómo hemos aplicado esto. ¿En qué contexto estamos hablando? Una pequeña definición, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de trabajo remoto, normalmente estamos hablando de una persona o de un equipo que no está colocalizado con el cliente o un equipo que está dividido en 2 o 3, ¿cierto? Que podrían o no encontrarse fuera de un ambiente tradicional de oficina. La realidad es que normalmente los equipos remotos están en oficina o tienen la capacidad de juntarse cada cierto tiempo. Pero por otro lado tenemos el trabajo distribuido, que es un caso especial donde cada miembro está en su espacio personal. Y eso es lo que estamos realmente viviendo hoy, ¿cierto? No es un equipo colocalizado en una oficina atendiendo a un cliente en otro país, son equipos completos donde cada individuo está en su hogar. Y esto es un poco lo que les mencionaba, ¿cierto? Cuando uno piensa en trabajo remoto, tradicionalmente piensa incluso en un beneficio, como una herramienta de equilibrio entre trabajo y vida personal. Acá vemos a un equipo, ¿cierto?, que se junta, está trabajando en un espacio privado, ¿cierto?, atendiendo a algún cliente, pero están juntos y están dadas las condiciones. Acá en Chile hemos estado viviendo, ¿cierto?, una serie de eventos en el último tiempo que nos han forzado a adoptar ciertas prácticas de trabajo remoto. Empezamos, ¿cierto?, con el levantamiento social de fines del año pasado. Ahora estamos, ¿cierto?, en una crisis de una pandemia global en todo el mundo que nos tiene bastante complicados. Y ya con todo lo que hemos vivido, ya el pronóstico para el resto del 2020 en verdad puede ser cualquier cosa, así que tenemos que estar preparados para todas estas circunstancias. El tema acá fuerte es que tenemos que ser capaces de generar un contrato distinto con nuestro equipo y con nuestros colaboradores, ¿cierto? Esto no es trabajar desde la casa. En realidad estás en la casa en medio de una crisis tratando de trabajar. Esto nos obliga a tener un foco importante en las personas. Y por eso es que digo que efectivamente el contrato en este momento es distinto. La atención que requieren los equipos y los colaboradores es distinto. Ellos esperan un apoyo emocional de parte de los líderes. Necesitan comunicación clara, necesitan sentirse parte del equipo, necesitan sentir que hay un plan que les dé como esperanza y motivación. Así que, bueno, hay todo un tema personal muy, muy importante. O sea, ahora les quiero contar un poco nuestra experiencia, que hemos ido experimentando. Nosotros empezamos a trabajar con un cliente de retail, ¿cierto? Inicialmente se formó un equipo para trabajar con ellos en sus oficinas durante una etapa de descubrimiento del producto, donde nosotros normalmente trabajamos con metodologías ágiles. Íbamos a hacer un descubrimiento del producto inicialmente en las oficinas de ellos para estar cerca, ¿cierto?, de nuestros sponsors y stakeholders. Y luego, con las definiciones hechas, nos íbamos a llevar toda esa información y para implementar el producto en las oficinas de Nisum, haciendo trabajo remoto normal, digamos. Pero dada la contingencia que mencionaba anteriormente, esto no fue así. Temprano en la etapa de descubrimiento tuvimos que adoptar medidas especiales, ¿cierto? Tuvimos que, el equipo completo tuvo que irse cada uno a sus respectivos hogares y empezar a trabajar de esta forma distribuida.
Entonces, el equipo, acá muestro un poco, el equipo, en vez de ser un equipo primero de descubrimiento y después un equipo de implementación, tuvimos que transformarlo en un equipo de continuo de descubrimiento e implementación. O sea, ya no estamos, no vamos a pasar esta visión del producto a un equipo de desarrollo, sino que vamos a estar iterando sobre esto constantemente, porque hay una necesidad especial de estar en contacto con el cliente y de estar comunicando y validando supuestos con el resto del equipo. El equipo de Nisum, básicamente la parte de descubrimiento tiene personas de UX, ¿cierto? Product Owner, un UI Designer, y la parte de implementación tiene, bueno, los desarrolladores, QA, Tech Lead, lo habitual. Y por parte del cliente tenemos un Technical Manager, que es el referente técnico, X contraparte de negocios, eso se va moviendo dependiendo de dónde estamos poniendo el foco, un sponsor de negocio y un jefe de proyecto. Nosotros, después de iniciar este cambio, dadas las contingencias, hemos incorporado como estrategia poner un Scrum Master con mucha experiencia en trabajo remoto, que apoye al equipo en estas etapas tempranas, y también implementar un sistema de backup dentro del equipo, cosa que, dada cualquier circunstancia, siempre haya alguien que pueda asumir cualquier rol de responsabilidad. Pusimos mucho foco también en el modelo de colaboración que estamos implementando. Hay una definición especial de sprint que tiene que ver con la forma en que estamos trabajando. Hay bloques de trabajo en la mañana y en la tarde. Hay una sincronización semanal con Nisum y con el cliente. La planificación del sprint es más o menos la habitual, pero por ejemplo, las reuniones diarias que está haciendo el equipo, hay una reunión en la mañana al empezar el día, hay un segundo check después del almuerzo a las 2:30, y hay un momento de eureka al cierre del día, que es muy importante mantener una comunicación continua durante el día. Estamos haciendo retrospectivas habitualmente, pero ayudándonos con algunas herramientas, estamos usando formularios, algunas preguntas son fijas, hay otras preguntas abiertas, y con foco en los temas de la crisis COVID. Hacemos un discovery continuo también, con reuniones semanales con stakeholders del cliente para ir actualizando requerimientos y validar su puesto. Y efectivamente, y al final se hace una demostración del producto y del incremento que estamos entregando y recibimos feedback de los clientes. Acá, rápidamente, algunos de los desafíos, que esto es algo que se da habitualmente, ¿cierto? Con respecto al trabajo remoto distribuido. Hay todo un halo de duda sobre todo los clientes que nunca han implementado trabajo remoto, si efectivamente se va a mantener la productividad, si se van a cumplir con los compromisos. Hay problemas personales, ¿cierto? De trabajo en la casa, de poder desconectarse al final de la jornada, o interrupciones constantes durante el día, o falta de motivación. En el marco de trabajo, ¿cierto? Falta de lineamiento o poca comunicación, la necesidad de desarrollar métricas nuevas. Y en cuanto a infraestructura, también hay desafíos como de que las personas tengan la infraestructura apropiada en sus casas, cumplir con la ciberseguridad y que efectivamente puedan conectarse y trabajar. Muchas personas viven en edificios, ¿cierto? Con conexiones de internet limitadas y tienen que trabajar mientras todo el resto del edificio está viendo Netflix, y eso puede generar una complicación. Y para los líderes el desafío principal es la comunicación para los equipos y para los colaboradores, ¿cierto? Permitir que las personas puedan hacer su trabajo y cuidar apropiadamente el bienestar de cada uno de sus colaboradores. Entonces, rápidamente aquí les quería mostrar el modelo que usamos nosotros de implementación de trabajo remoto. Nosotros tenemos esto como una estrategia de implementación. Acá básicamente hice yo un checklist de temas que consideramos que deben ser revisados para ver si es que deben ser implementados o no, si es que ya están o no, o en qué momento del tiempo vamos a ir implementando estos distintos ítems, ¿cierto? Entonces, nuestra estrategia está basada en estos tres pilares, que es Human Connection, Collaboration Approach y Apparatus.
En conexión humana, nosotros consideramos que hay que preocuparse básicamente de tres partes principales, que son cultura y personas, gestión de expectativas y de mantener la motivación. Y esto lo anoté como a modo de checklist para que lo puedan tomar, ¿cierto? Y efectivamente revisar qué se ha hecho, qué hemos hecho nosotros con respecto a cada uno de estos temas y si es necesario implementarlos y cuándo. Temas de cultura, declaración de propósito, consideraciones interculturales. Nosotros tenemos oficinas en Estados Unidos, Pakistán e India, y nuestros compañeros de India, por ejemplo, están muy acostumbrados al trabajo remoto, no, no tanto otras culturas. Hay que tener gestión de expectativas, guías y políticas de trabajo, reglas de interacción, etcétera, como las que habíamos visto ya que implementamos con el equipo anteriormente, y una estrategia para mantener la motivación y el apoyo emocional de nuestros colaboradores. Con respecto al Collaboration Approach, separamos en dos partes, ¿cierto? Una es el marco de trabajo y otra es mejora continua. La idea es tener un proceso bien definido para el trabajo, como vieron también en la lámina anterior, que nosotros nos basamos en agilidad y en Scrum como marco de trabajo, pero se hacen las modificaciones necesarias ad hoc y se dejan súper bien claras, estipuladas en un proceso que es particular para el equipo. Hay que tener una clara descripción de los roles, lineamientos para las licitaciones horarias, etc. En cuanto a mejora continua, mantener siempre una estrategia de team building, mantener las ceremonias de mejora continua y una buena definición de indicadores. Y como aparatos o infraestructura, ¿cierto? Creemos nosotros que es necesario definir, ¿cierto?, qué herramientas vamos a usar como software de productividad, plataformas de comunicación, herramientas de colaboración, videollamadas, gestión de proyectos, etc. Y lo importante aquí es definir, desplegar y entrenar a los colaboradores. Pasa más de lo que uno cree que no es fácil saltar de repente de usar Zoom a usar Microsoft Teams o de usar, qué sé yo, en el caso de nuestro, hacer gestión de los proyectos con una herramienta o con otra. Esto tiene una componente importante y hay que asegurarse de que todas estas cosas estén en su lugar para poder habilitar a los equipos a que puedan trabajar de forma remota. Eso como nuestra estrategia, y ahora quería conversar con ustedes algunas de las cosas concretas que hemos estado haciendo con el equipo, que creemos que han ayudado bastante a tener una buena performance y sobre todo a mantener al equipo trabajando motivado y en buenas condiciones emocionales. Sergio, te quedan 5 ¿Sí? minutos, disculpa. Perfecto, sí, estoy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí básicamente, como les decía, tenemos que ser súper claros en el proceso, en cómo vamos a estar trabajando. Acá el equipo tiene mapeado el trabajo de la semana en bloques de trabajo. Cada bloque de trabajo están todos conectados a la misma sala virtual. O sea, nunca hay una duda de dónde hay que conectarse. De hecho, mientras trabajan, están conectados a esa sala virtual y comparten un reloj en la sala virtual porque hacen bloques de trabajo de 1 hora por 10 de descanso. Y ese reloj permite que todo el equipo esté coordinado y sepan en qué momento están todos disponibles para hacerse preguntas o para, ¿cierto?, interactuar entre ellos y cuáles son los tiempos de descanso. También cada invitación a las reuniones tiene en la invitación tiene una descripción de la reunión, tiene el objetivo de la reunión y la duración esperada. Cosa que no se pierde tiempo entrando a la reunión para saber qué es lo que vamos a hacer. Todos llegan bastante alineados y se logra un mucho mejor trabajo. Siempre lo importante acá es comunicar anticipadamente, hacer un poquito de push de la información hacia los equipos.
Ellos implementaron un sistema de tracking, ¿cierto? De las actividades que tienen a la semana, cosa de que no se pierdan, a que esto lo usan en las dailies en la mañana, y si ellos tienen algo que usan, que le dicen el sidebar, que es en el fondo, si es que tienen alguna duda durante la daily, agendan, escriben aquí cuál es el tema de lo que quieren conversar y agendan inmediatamente una reunión con la persona que corresponde, y eso se programa en el calendario y hablan con esa persona después. Aquí la gracia es que lo que se conversa en la daily queda registrado y se puede volver a revisar esta información después y evita que haya dudas de descoordinaciones entre los miembros del equipo. Tienen unos acuerdos de equipo que están adaptados, ¿cierto?, al trabajo en esta circunstancia. Por ejemplo, hablan de apoyo entre los miembros del equipo, ¿cierto?, en caso de que estén preocupados o angustiados. Tienen bien definidas las horas de trabajo. Piden, por favor, que si las reuniones son con cámara, que tengan ropa, que eso hemos visto que puede ocurrir, que hay gente que se relaja demasiado. Tener cuidado con los ruidos molestos, ¿cierto?, de las reuniones, pero los niños y las guaguas pequeñas están permitidas, ¿cierto?, por razones obvias. O sea, hay todo un enfoque en las personas y en la realidad que está viviendo cada uno en sus hogares. Ellos también dejan una bitácora de lo que hacen durante el día, cosa de que eso esté siempre a la vista y no pierdan y no se pierda información en el camino. Hacen retrospectivas, como les mencionaba, usando Google Forms, que las envían anticipadamente para que las personas las puedan contestar con tiempo. Y algunas preguntas están guiadas fuertemente en la mejora continua del proceso, otras son más abiertas. Y el Scrum Master toma esta información y genera un plan de acción que se comunica a todos. Hay preguntas muy enfocadas, ¿cierto?, a la contingencia actual. Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mayor desafío trabajando en esta pandemia? Toda esa información se recopila y se usa para un plan de mejora continua. Y finalmente, bueno, lo que nunca hay que dejar de lado es la felicitación, ¿cierto?, por el trabajo bien hecho. Que en este tiempo el desafío ha sido importante, grande, y hay que reconocer el trabajo de los equipos. Para terminar, quería mencionar que, bueno, además de hacer push de la información, hay que tener cuidado de no exagerar con el push. Nosotros las reuniones importantes las grabamos, cosa que después stakeholders pueden tener acceso a esas reuniones y no tener que hacer una reunión nueva para repetir los temas, sino que aprovechamos la tecnología para que ellos puedan acceder a esas reuniones grabadas. Y si bien no tengo datos sobre este equipo en particular, porque llevamos recién unas semanas, esta lámina sí muestra los agradecimientos del cliente y demuestra el buen trabajo que se ha estado haciendo. Así que yo aquí termino y los invito a que ojalá puedan tomar alguna de estas buenas prácticas y recomendaciones, implementarlas en su equipo, que han sido realmente útiles para nosotros y creemos que hay mucho valor en esto. Así que muchísimas gracias.